de corriente, ¿sí? Entonces, ese es el detalle y esas son las diferencias entre la respuesta forzada y la respuesta libre. Además de que toda respuesta libre, cuando el tiempo tiende a infinito, su valor se hace cero. Mientras que toda respuesta forzada, cuando el tiempo tiende a infinito, su valor es una constante. ¿Mm? Entonces, esas son las diferencias y esa es la forma en la cual vamos a poder definir si la respuesta que estamos trabajando es libre o forzada. ¿Por qué? Bueno, porque una respuesta libre, cuando trabajemos con el circuito que nos den, siempre debe de tener condiciones iniciales en tiempos menores que cero y en tiempos mayores que cero solo deben de haber elementos pasivos formando parte de la estructura eléctrica que vamos a analizar. Mientras que toda respuesta forzada no debe de tener condiciones iniciales en tiempos menores que cero, pero en tiempos mayores que cero siempre debe de existir una fuente de excitación, además de los elementos pasivos que van a formar el circuito eléctrico. ¿Preguntas o dudas por el momento? Todo bien, maestro. No, profesor. ¿No? Bueno. Primer detalle, ya les envié la guía del tiempo. Recuerden que es como una tarea, el que no quiere hacer la tarea no pasa nada. Simplemente van a tener como calificación máxima 8, porque si la guía no está completa, no la considero, tiene que estar completa, todos los ejercicios resueltos. Y para los 2 puntos, pues me deben de entregar todas las tareas. Con una que les falte, pues ya no tienen los 2 puntos. Entonces, si no quieren hacer las tareas, recuerden que no pasa nada, simplemente su calificación máxima es 8. Si no quieren ver los videos de YouTube, tampoco pasa nada. Simple y sencillamente su calificación máxima va a ser 7. Y si no quieren pasar los ejercicios que estamos viendo ahorita en la clase de Zoom, a los ejercicios de los videos de YouTube a su libreta y enviármelos cuando yo los solicite, tampoco pasa nada, su calificación máxima va a ser 6. Detalle, esa calificación va a ser 6 siempre y cuando saquen 10 en el examen. Si no tienen 10, pues lo siento mucho, pero también van a poder reprobar. Entonces, no hay problema si no me entregan tareas, no hay problema si no ven los ejercicios de YouTube y no hay problema si no me envían después el archivo con todos los ejercicios que hicimos en clase, más los de YouTube. Simplemente ocúpense por sacar 10 en todos los exámenes porque de otra manera van a reprobar. Bueno, ¿alguna pregunta o duda? Yo, profesor. ¿Los videos de YouTube son todos los que va subiendo? ¿O son los que nos va a decir? Sí, con respecto a los que yo les indiqué. O sea, los que ahorita son nuevos. Hay otros, pero es a partir de lo que yo les indiqué los que voy subiendo, porque se acaban de dar de alta. Si no, yo les diría que ver estos videos porque ya están arriba y son los que vamos a analizar ahorita. Entonces, son los que yo les indique, que además está en referencia a lo que estamos viendo. Subir de respuesta libre RL y RC. Voy a subir de respuesta forzada libre y RL y RC y también RLC, porque la forzada no la vamos a ver tanto en Zoom, ya que es muy larga su solución, muy tardada, y generalmente ya las respuestas forzadas y totales se analizan mejor en con transformada de Laplace, porque es mucho más simple que con derivadas, pero lo vamos a ver para que no haya ese inconveniente de qué sucedería. Pues ya lo podrían hacer sin necesidad de que yo se los explique, porque ya ustedes tuvieron todo un curso de ecuaciones diferenciales de primero y orden n para resolverlas, de ecuaciones diferenciales también homogéneas y no homogéneas, entonces no debería de ser inconveniente el que ustedes se tengan que enfrentar a un circuito de respuesta forzada RLC, pero siempre está el pretexto de que nunca lo vieron, pero es eso, un pretexto. El que lo quisiera resolver, independientemente de que lo vea o no, por lo que estamos ahorita analizando, es más que suficiente para que ustedes lo hagan, pero lo voy a subir para que no haya problema. Y esos también los tendrían que pasar a su libreta para que tengan esa referencia
y yo se los indico. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, maestro, ¿para qué fecha tenemos que entregar los ejercicios? De preferencia, déjenme ver, ¿cuándo es 21 de septiembre? Martes. El 21 es martes, no tenemos clases, significa que sería para el día máximo el 20 de septiembre, ¿sí? Así que, por eso les recomiendo que lo vayan haciendo con calma, para que no tengan el detalle de que quieren hacer todo a la mera hora y como no va a ser nada más para mi materia, van a tener tareas de otras materias, después dicen que nunca pensamos, que siempre considero que mi materia es la única y les dejo mucha tarea, porque todo lo quieren hacer a la mera hora. Si lo van haciendo con tiempo, yo considero que ya los 2 ejercicios que ahorita hay en YouTube, pues ya los deberían de haber pasado a su libreta. Los ejercicios que ya hicimos también aquí en clase ya deberían de estar en su libreta y únicamente estarían con el que vamos a ver hoy, pero si todos lo quieren hacer para el día 20, pues no se quejen de que no les da tiempo. Pero sería para ese día cuando yo pediría todo. Para el día 20, la guía también, es decir, tienen desde la mandé el fin de semana, quiere decir, o creo que el lunes, perdón, no me acuerdo si el lunes o el fin de semana, pero ya la tienen ahí como para empezar a resolver todos los RL, RLC y RC de respuesta libre y después enfocarse en los forzados y después en los totales para que no tengan que hacerlos todos el día 20, en el cual, como tienen otras materias y hay que entregar tareas también, pues empezamos con las quejas de que es que ese maestro solo piensa que su materia es única, nos deja un chorro de tarea. Pues sí, si lo quieren hacer en un día, siempre va a ser mucha tarea. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, vamos a empezar entonces con la respuesta forzada. Vamos a hacer el circuito del proceso para ya empezar con un ejercicio, aunque en realidad pues vamos a definir una ecuación que ya está en sus notas, pero ahorita voy a explicar con más calma y por qué se hace esto y por qué se hace el otro y por qué tengo esto y por qué igualo aquello, para que aclaremos todas las dudas que pudieran tener. Si no las hay, pues que bueno, si las hubiera y no me las preguntaron, pues espero que salgan, que se resuelvan. Entonces, recuerden que lo primero que nos tenemos que enfocar siempre es en identificar si en el circuito existen o no interruptores. Siempre que existan interruptores, vamos a tener que analizar en los 3 tiempos, a pesar de que ya sabemos que en una respuesta forzada no va a haber condiciones iniciales, pero hay que estar 100% seguros de esa situación. Entonces, siempre identificamos si en nuestro circuito hay interruptores. Si lo hay, empezamos en tiempos menores que 0, que recuerden, este tiempo solamente es para determinar las condiciones iniciales. Analizamos nuestro circuito y se puede ver que como este interruptor está abierto, no va a poder circular corriente a través de los elementos que están aquí. ¿Por qué? Porque la fuente de excitación está en una trayectoria abierta y por lo tanto no puede circular corriente, ya que la corriente solo circula por trayectorias cerradas. Y no tenemos condiciones iniciales en el elemento que nos interesa, que sería en la bobina. Y por eso podemos escribir que no existen para este circuito y para todas las respuestas forzadas, siempre va a ser lo mismo, condiciones iniciales. Es decir, lo puedo también escribir a partir de aquí en adelante, porque por eso lo estoy indicando, C punto I mayúscula punto, y con eso también podría decir, no existen C punto I punto, bueno, no existen condiciones iniciales. Como nada más el tiempo menor que 0 es para las condiciones iniciales, pues ya acabamos. ¿Y qué sigue? Pues hay que analizar el circuito para tiempos iguales a 0. ¿Y qué va a suceder en tiempos iguales a 0? Pues tenemos que hacer el cambio de posición del o los interruptores que tuviera el circuito, en este caso
consideramos que si no existen condiciones iniciales, todo lo vamos a igualar a cero, ¿sí? En tiempos mayores que cero. Detalle, voy a explicar aquí esa parte. Vean la pantalla, por favor, lo estoy haciendo con los marcadores porque no tengo otra manera. Si yo tengo un interruptor cerrado, cuando yo lo empiezo a abrir, en el momento, aquí todavía los estoy tocando, no sé si se alcance a ver, pero todavía los estoy tocando. En el momento que yo los separo, así por muy pequeña que sea esa separación, ya se acabó el tiempo igual a cero, porque el tiempo igual a cero es el tiempo nada más en que si mi interruptor estaba cerrado, se abrió y desde este momento que ya no lo estoy tocando, ya se acabó el tiempo igual a cero. Por eso se dice que es un tiempo infinitesimal o muy pequeño. Toda esta trayectoria que estoy siguiendo, en lo que este interruptor lo estoy dejando abierto en una posición vertical, ya es un tiempo mayor que cero, porque el tiempo igual a cero se acabó en el momento en que yo despegué mi interruptor de la posición en que estaban unidos. Aquí se acabó y todo esto es un tiempo mayor que cero. Lo mismo sucede. Si yo tengo mi interruptor abierto y lo empiezo a cerrar, solamente cuando lo toco, aquí que ya toqué mis dos puntas, ese tiempo donde se tocan es un tiempo igual a cero. Mientras yo termino de cerrarlo para que quede mejor, ya es un tiempo mayor que cero. Por eso, únicamente analizamos en esta posición y decimos que cuando estamos trabajando en tiempos mayores que cero, ya el interruptor se abrió o ya el interruptor se cerró. Es un pequeño instante de tiempo lo que se hace eso. ¿Preguntas o dudas? ¿Sí vieron o a lo mejor tapé con mi cuerpo los dos interruptores y ni siquiera se dieron cuenta? ¿Sí queda clara esa parte? Sí, se vio. Sí se vio, Claro, profesor. maestro. Entonces, tenemos esa situación y por eso ya movemos el interruptor, estaba abierto, se cierra y ya podemos trabajar en tiempos mayores que cero. ¿Con qué circuito iniciamos? Pues con el circuito completo. ¿Por qué? Porque podría ser que solo nos quede una resistencia, una fuente de excitación y una bobina y podríamos continuar con el proceso. En este caso no tenemos una sola resistencia, tenemos más de una resistencia y ese va a ser el inconveniente, que hay que llegar a una sola resistencia. Voy a omitir las unidades, ya sabemos que son ohms por cuestiones de espacio. Voy a modificar la posición de la bobina. Lo único que voy a hacer es que esta punta, en lugar de dejarla inclinada, la voy a desplazar para que me quede de una forma que me sea más fácil trabajar con ella, que sería esta. Ya sabemos que vale 10 milihenries. Y bueno, lo voy a escribir arriba para no tener problema. 10 milihenries. En la parte de abajo tenemos una resistencia de 8 ohms. Tenemos una resistencia de 6. Esta resistencia, por cuestiones de espacio, la voy a dejar exactamente igual, aunque no me afecta y sigue estando en la misma posición. Este es de 60 y este es de 15. Hay que reducir las resistencias y vamos a hacer las reducciones que se puedan sin alterar el circuito. ¿Cuáles son? Porque recuerden que tenemos de tener una sola resistencia, una sola bobina, y como vamos a trabajar con un circuito serie, de preferencia, la única fuente que tengamos debe de ser de voltaje. Entonces, para reducir a las resistencias, ¿cuáles son las reducciones que puedo hacer sin problema de modificar el resultado? Simplemente simplificar mi circuito. ¿Cuáles son las reducciones? Por eso, ¿quiénes quedan? ¿Cuáles son y cómo sería esa reducción? Serían en la de 15 en paralelo con la de 60, Ajá. en serie con la de 6, en En paralelo serie con con la la de de 6. 8, A ver, la de 15 me dijiste en paralelo con quién? con la de 60.
Y con la de 6 también. ¿Estas dos cómo quedan con la de 6? Ah, también en paralelo. Paralelo también. Entonces, estas tres están conectadas ¿cómo? En paralelo. Paralelo. En paralelo. Y una vez que se haga la reducción, que solo nos quedaría una, no sé si se alcanza a ver o la tapo. Déjenme ver otra cosa más. Ah, aquí tengo una hojita, permítanme. Una vez que se hiciera la reducción y que solo nos quede una, ¿cómo nos va a quedar esa resistencia con la de 8? ¿En serie? serie? En serie. Entonces, ¿podemos hacer esa reducción? Sí. ¿Y sería la única que podemos hacer? Repito, ¿sería la única reducción que podemos hacer? También sería la de las resistencias 2 y 4 que están en serie. Exactamente. Aunque aquí tengo una fuente en medio, cuando yo analizo de este punto hasta este punto, los tres elementos están conectados en serie. Aunque este esté en medio, lo que puedo hacer es pasarla a la posición de la resistencia y esta cambiarla acá siempre y cuando no cambie la conexión que es serie. Por eso, estas dos resistencias están en serie. Entonces, vamos a hacer esas dos reducciones. ¿O alguien tiene alguna duda o pregunta con respecto a lo que se acaba de mencionar? Ninguna duda, doctor. ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno, lo que vamos a hacer es que esta que está en 8, le vamos a sumar el equivalente de estas tres que están en paralelo. Sería entonces 8 más. Recuerden que por tener más de dos resistencias, tenemos que usar en paralelo, claro está, el inverso de la suma de los inversos. Sería 1 sobre 6 más 1 sobre 60 más 1 sobre 15. Y como van a quedar en serie este equivalente con la de 8, por eso lo estamos sumando. ¿Cuánto da ese resultado, por favor? ¿Cuánto da? ¿Qué pasó? 12. Permíteme un momento. Entonces, tenemos una resistencia de 12 ohms y tenemos una resistencia de 6 ohms porque al sumar 2 y 4 nos va a dar 6. Y el circuito se va a modificar haciéndose más simple, sin tantos elementos, pero todavía hay que hacer cálculos para reducirlo más. Entonces tenemos a la bobina 10 milihenries y a la resistencia A. Ese sería el circuito que queda una vez que se hizo la reducción, pero no logramos que nos quedara una sola resistencia. En este caso, ¿qué podemos hacer con ese circuito para que nos quede una sola resistencia, una sola fuente de preferencia de voltaje y la bobina? ¿Qué podemos aplicar? Recuerden que en este momento podemos usar ciertos métodos. ¿Cuál podemos usar que nos permitiera tener una sola fuente de voltaje en serie con una sola resistencia y en serie con la bobina? ¿Se podría hacer un cambio de fuente? Un intercambio de fuente, ¿para qué? Dímelo, o sea, no te estoy diciendo que no, sino que imagínate el intercambio y dime qué podría yo hacer una vez que realice yo el intercambio de fuente.
Se haría el intercambio y nos quedarían las dos resistencias en paralelo, se reducen y se vuelve a hacer otro intercambio para que nos quede la fuente de voltaje y nos quede la resistencia y la bobina en serie. Así es, muy bien. Bueno, entonces, tenemos esa situación. Y si queremos usar algún otro método, ¿cuál sería? Lo que me dijiste es correcto. Podemos usar doble intercambio de fuentes. Y si no fuera a través de intercambio de fuentes, ¿cuál sería el otro método que van a ser los únicos dos que vamos a poder aplicar? ¿Qué pasó? Si no es a través de intercambio de fuentes con ese circuito, ¿cuál sería el otro que me permite encontrar una fuente de voltaje en serie con la resistencia y luego colocarle a la bobina? ¿Podría ser divisor de voltaje? No. No puedo usarlo porque tengo dos elementos en paralelo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Como ¿Qué es de pasó? corriente directa, podríamos sustituir por costos y circuito. No. En este caso no. Recuerden que el problema que tenemos, entre comillas, es que no vamos a ver a la bobina como un cortocircuito ni al capacitor como un circuito abierto en tiempos mayores que 0, sino que lo vamos a dejar ahí y vamos a analizar qué efecto me produce esa bobina en el circuito a corriente directa, porque no necesariamente se va a convertir en un corto, también se puede convertir en una fuente de corriente, entonces, o en un filtro. Bueno, entonces, ¿no? ¿Nadie se acuerda? Vamos a hacer lo que dice su compañera. Ya que terminemos, les digo cuál es el otro método. Entonces, me decías que aplicando ¿qué? Intercambio de fuente. Intercambio de fuentes. ¿Qué tipo de fuente tenemos? Primero estamos iniciando con una fuente de ¿qué? De voltaje. Entonces, vamos a calcular una fuente de corriente y decimos que la corriente de nuestra fuente de voltaje va a ser igual a, se aplica ley de Ohm, es decir, voltaje, que es el de la fuente, 50. Vamos a usar la resistencia que está en serie para dividirla, es R su índice B. Ya sabemos que va a ser 50 entre 6. ¿Cuánto queda, por favor? ¿Cuánto da 50 entre 6? ¿Perdón? $33,333. Me imagino que se siguen los tres, ¿no? Bueno, estos son amperes. ¿Qué va a suceder? Que del circuito que teníamos se va a modificar ¿de qué forma? Vamos a tener ahora una fuente de corriente en la misma dirección de la que se generó, iba hacia arriba, la fuente de corriente queda hacia arriba, esta es la corriente de mi fuente de voltaje para no tener que escribir todo. La impedancia o resistencia que se usó para el intercambio que estaba en serie, ahora le escribimos en paralelo. Y además, no solo eso, voy a modificar. ¿Cómo están estos dos elementos conectados? La bobina y la Paralelo. resistencia. ¿En Paralelo. qué? En paralelo. Si yo lo escribo de esta forma, ¿cambié la conexión o siguen estando en paralelo la bobina y la resistencia? Siguen en paralelo.
siguen en paralelo. Recuerden que puedo cambiar la posición, no la conexión. ¿A qué me refiero? Yo cambié de posición estos elementos, pero no cambié la conexión. Aquí estaban en paralelo, siguen estando en paralelo. Bueno, ¿qué sería lo que podemos hacer aquí que mencionó su compañera? ¿Podríamos reducir a quién? ARB y ARA. A las resistencias. Entonces vamos a reducir a las resistencias. ¿Cuál es el valor de la resistencia A? Es 12. 12. ¿Y de la resistencia B? 6. 6. Entonces tengo dos resistencias en paralelo de distinto valor. ¿Qué puedo usar para calcular el resultado? El producto entre la suma. El producto entre la suma en vez del inverso de la suma de los inversos. Entonces decimos que tenemos una resistencia C que va a ser igual, o podemos decir que tenemos una resistencia total o nada más R, ¿sí? Porque ya es la única que nos queda, que va a ser la resistencia A por la resistencia B más la resistencia A más la resistencia B. Los datos están en el pizarrón. ¿Cuánto da 12 por 6 entre 12 más 6? 4. 4. Entonces, nos va a quedar una resistencia de 4 ohms. ¿Preguntas o dudas hasta este momento? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Les voy a mandar la imagen de lo que está en el pizarrón porque necesito pizarrón, por lo tanto voy a tener que borrar parte de él para continuar. Entonces, ya envié la imagen y continuamos. Llegamos hasta este circuito, o bueno, hicimos la reducción. Recuerden que estamos trabajando en tiempos mayores que 0. Cuestión de espacio, tengo que borrar y voy conservando lo que necesito y después lo voy borrando. Y entonces ya tengo un circuito en donde yo tengo mi fuente de corriente que vale 8.33333, que ya sabemos que son amperes. Vamos a tener una resistencia de 4 ohms y la bobina de 10 miligentes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer de nuevo? Porque no tenemos una fuente de voltaje, sino una de corriente. Perdón, corrijo la imagen. Y además, mis elementos están en paralelo y yo los quiero en serie. ¿Qué aplicaríamos nuevamente? ¿Qué dijo su compañera? Intercambio de fuentes. De nuevo vamos a aplicar un intercambio de fuentes. ¿Para qué? Pues para tener el circuito que queremos. Ahora, el voltaje, ¿sí?, que vamos a dejar de la fuente, nada más lo dejamos como V, perdón, o una E también. Ya sé que esta E, a veces está esta otra E, pero yo utilizo esa E para trabajar. Va a ser igual a ¿qué? Pues a la corriente, que es 8.33333 por la resistencia que está en paralelo, que es la de 4, porque es donde nada más nos interesa cambiar. ¿Cuánto va a dar eso, por favor? $33.333.333. 33.33333. Sí. ¿Sí? ¿Sí se ve el color de ese marcador o no? Sí, se ve. Sí se ve, profe. Entonces, ya llegamos a lo que queríamos. Es decir, del circuito que teníamos hace un momento, donde estaban todos los elementos, vamos a tener un solo circuito que va a estar formado por una resistencia en serie a una fuente de voltaje gracias al intercambio, en donde la fuente de voltaje lleva la misma dirección que la fuente de corriente. Le voy a escribir una E, que es esto, en lugar del valor. Ya después se lo regreso el valor.
4 ohms y una bobina de 10 miliamperes. Ya tenemos el circuito RL en donde existe una sola resistencia, una sola bobina y una sola fuente de excitación, que además es de voltaje, que era lo que queríamos. Y a partir de aquí, se va a tener que hacer lo mismo para todos los circuitos RL respuesta forzada. Todo el proceso que vamos a hacer se repetiría para cualquier circuito. Por eso, cuando encontremos la ecuación general, porque vamos a hacerlo de forma general, no particular, con los datos que están aquí, sino de manera general, vamos a poder aplicar esa expresión para cualquier circuito RL respuesta forzada sin necesidad de volver a hacer todo el proceso matemático, porque esa respuesta es única. Aunque cambiemos de valores a los elementos, la expresión que vamos a obtener va a ser siempre la misma. El resultado no, porque depende de mis elementos, pero la expresión sí. ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta o duda? No, profe. ¿No? Bueno, hace un momento les pregunté qué hacíamos con el circuito que se tenía en vez de haber aplicado doble intercambio de fuentes. Si este era mi circuito, ¿qué otro teorema me dice que yo puedo obtener una fuente de voltaje en serie con una impedancia y después conectarle la bobina, que sería mi carga? El teorema de Thevenin. Thevenin. Entonces, cuando no se puede hacer intercambio de fuentes y reducciones, porque a lo mejor a veces ni siquiera podemos reducir a los elementos por las conexiones que se tienen, el método, la solución o el método por el cual podemos darle solución es a través del teorema de Thevenin, considerando como carga, en este caso, a la bobina. ¿Qué haríamos? Quitamos la bobina, calculamos el voltaje de Thevenin, calculamos la resistencia de Thevenin y después las vamos a escribir como, pues como una fuente de voltaje en serie con la resistencia de Thevenin, donde el voltaje de la fuente es el voltaje de Thevenin, en serie con la resistencia, y le regresamos la carga que es la bobina y llegamos al mismo circuito. Entonces, cuando no se puede aplicar intercambios y reducciones, o superposición, si fuera el caso, vamos a tener que auxiliarnos del teorema de Thevenin para poder llegar al circuito que necesitamos. ¿Preguntas, dudas? Todo bien, maestro. ¿No? Bueno, y a partir de aquí pues hay que repetir todo aplicando leyes de Kirchhoff de voltaje. Siempre vamos a tener que aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje. Aquí le voy a escribir algo a mis elementos. ¿Qué es ese algo? La polaridad. Como yo estoy empezando aquí en el sentido convencional y por eso lo marco, empiezo con un positivo, la bobina debe de seguir con un positivo, luego es un negativo, un positivo, un negativo. Yo siempre debo de terminar con el mismo. Donde tengo mi tierra, debe de terminar mi elemento de una tierra. Por eso son la polaridad que le damos a los elementos. Y recuerden que una caída de tensión es de ir de un potencial positivo a un potencial negativo. Es decir, de más a menos es una caída de tensión. Y por eso cuando escribimos la ecuación para las leyes de Kirchhoff de voltaje, que me dice que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada debe de ser igual a 0, conservando su signo, si yo empiezo con la resistencia, con el recorrido que me indica esta corriente de malla, voy de más a menos. Significa que va a ser positivo porque voy de un potencial positivo a uno negativo y es una caída de tensión y las caídas de tensión son positivas. Cuando paso por la bobina también voy de más a menos, por eso también sumo el voltaje de la bobina porque es una caída de tensión. Pero cuando se me ocurre pasar por la fuente, por el recorrido que llevo, yo voy de menos a más. Y si yo estoy diciendo que de más a menos me va a dar un voltaje positivo, cuando yo circule de menos a más, voy a tener un voltaje negativo, que es el de la fuente, y me va a quedar como menos E a la 0.
Cuando yo empiece a trabajar, por ser un término constante, lo voy a pasar del otro lado de la expresión con signo contrario, y me va a quedar que el voltaje de cualquier resistencia en el tiempo pues, es igual a la resistencia por la corriente, y el voltaje de cualquier bobina en el tiempo es igual a la bobina por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Este término pasa del otro lado con signo positivo. Y esa es la razón que en el método de mallas, porque el método de mallas que se desarrolló el profesor Enrique Bustamante Yaca, que es el que nosotros usamos, que nos da el mismo resultado, aunque es una forma diferente de aplicarlo al método de mallas tradicional, es más simple. Yo considero el del profesor Bustamante Yacas que el tradicional para muchos circuitos. Se dice, les dijo el profesor que si dejamos la fuente positiva del otro lado es porque la corriente de la malla lleva la misma dirección que la fuente. Por esta razón, porque del lado izquierdo me quedaría negativo y cuando yo lo paso del otro lado siempre me queda positivo. Por eso, cuando aplicamos el método de mallas, siempre le damos a la corriente de la malla, si hay fuentes, el sentido de la fuente, para que al igualarla a esa fuente, quede positiva y no negativa. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. ¿No? Si se dan cuenta, ya llegamos a lo que queremos. ¿A qué me refiero? Estábamos buscando desde un inicio encontrar una ecuación diferencial de primero o segundo, en este caso es de primer orden. El detalle es que es no homogénea, pero ya tenemos la ecuación diferencial. A partir de aquí podríamos darle solución, pero a veces el estar viendo las diferenciales me complica la vida, aunque no está complicado, y por eso nos auxiliamos de ciertas variables que hagan que mi expresión se vea más sencilla, a pesar de que ya es sencilla, pero que se vea más sencilla. Ahorita lo vamos a hacer, como ya se va a acabar el tiempo, voy a finalizar esta sesión, empezamos una nueva y terminamos con el ejercicio. Lo que yo voy a hacer es simplificar o que se vea más simple mi ecuación diferencial, aunque va a seguir siendo una ecuación diferencial. ¿Y qué es lo que hago? Pues por principio voy a utilizar un operador. Recuerden que ese operador, a veces tenemos problemas de que, oiga, ¿y por qué no es este o aquello? A mí me enseñaron tal. El operador, yo voy a usar una D mayúscula. Podría haber usado una epsilon, perdón, déjenme escribirla bien. Podría haber usado la alfa, podría haber usado la X, la Y, es más, hasta una carita, si yo quisiera, o un corazón, si se me diera la gana. Pero lo que tengo que hacer es definir qué significa tener una D, qué significa tener una epsilon, una alfa, una X, una Y, una cara o un corazón. Y ya no habría problema porque ya sabemos que al menos para lo que estamos trabajando significa tal o cual cosa. Si en otra ocasión vemos lo mismo, pero con otra representación, no debemos de tener problemas. Nuevamente, lo están representando de una forma distinta, pero estamos haciendo lo mismo. Pues no nos vamos a enfocar en el problema de que es que a mí me lo enseñaron con una X y como usted lo escribe con una D, pues como que no es lo mismo. Sigue siendo lo mismo, representado de formas distintas. Y por ello siempre escribo pues que vamos a utilizar un operador. ¿Qué es ese operador? Bueno, es una D mayúscula que voy a decir que es la diferencial con respecto del tiempo. Es decir, es la derivada con respecto del tiempo. ¿Para qué? Para que mi expresión no la vea como una derivada, aunque sigue siendo una derivada, porque lo voy a escribir, aquí me quedaría L por D por I de T. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que es la derivada con respecto del tiempo y aquí tengo una derivada con respecto del tiempo de la corriente, por eso me queda esto, más R por I de T, todo ello multiplicado, perdón, no multiplicado, aquí no he factorizado todavía, igual a la fuente de excitación. ¿Qué puedo hacer? Pues todavía puedo factorizar para verla más simple. Sigue siendo la misma ecuación. L por D más R por I de T es igual a I. ¿Qué tengo? Pues tengo mi ecuación diferencial de primer orden no homogénea.
sigue siendo la misma ecuación diferencial de primer orden y no homogénea, pero vista de una forma distinta o representada de una forma distinta, que es lo mismo, y sigo teniendo una ecuación diferencial de primer orden no homogénea, que sigue siendo la misma ecuación. Simplemente la represento de una forma distinta. Y además, ya quedamos que siempre la raíz, que es la de, o que en este caso es mi diferencial con respecto del tiempo, debe de tener un coeficiente 1. Y aquí tiene un coeficiente que es L. Pues divido toda mi expresión entre L y me va a quedar D más R sobre L por I de T es igual a la tensión de la fuente sobre la bobina. Y ya tengo mi ecuación diferencial de primer orden, no homogénea en este caso, de la forma que yo considero más simple y que me va a permitir trabajar de la forma más rápida. Por ello lo hago. El que quiera dejar la ecuación diferencial así como esta y trabajar, no pasa nada, vamos a llegar al mismo resultado. No va a cambiar el resultado por trabajarla de esta forma que trabajarla en esta forma. Entonces, no nos vamos a limitar. El que yo lo haga de una forma no significa que lo tienen que hacer exactamente igual. Lo que sí es que el resultado de este circuito es único. La ecuación que se va a obtener es única. No me pueden decir que les dio otra debido a que usaron la expresión con la diferencial en vez de utilizar un operador. Entonces, hay que tener cuidado con las justificaciones que damos cuando no llegamos al mismo resultado. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Todo bien, maestro. Entonces, recuerden que cualquier ecuación diferencial no homogénea tiene dos soluciones. Al menos yo las manejo como solución homogénea y solución particular. No sé si cuando ustedes lo vieron en matemáticas le dieron otro nombre, pero aquí le vamos a llamar de esa forma. Si después en matemáticas les dicen que es la solución extraña, pues le tendrán que escribir solución extraña, aunque hagamos el mismo proceso, y se tendrán que adaptar a ese nombre cuando trabajen en matemáticas. Si en otra materia que sea a lo mejor control no es, pero estoy inventando nada más para darles una referencia, no le llaman solución extraña a la homogénea, le llaman la solución rara, pues entonces se llamará solución rara y hay que llegar a darle solución y después lo vamos a enfocar a lo que ya vimos. Vamos a dejar de preocuparnos por lo que es que me le decían así o a mí me le enseñaron de esta forma. Es lo mismo, simplemente la representamos o le llamamos distinto. Entonces, vamos a empezar por encontrar la solución homogénea. ¿Y cuál es el detalle de esta solución homogénea? Pues que debe de estar igualada a cero mi ecuación diferencial a la cual yo llegué. Vamos a trabajar con esta, ¿sí? Y para poderlo lograr, no puedo nada más inventar. ¿Y qué digo? O qué establezco, perdón, para todos los circuitos que voy a trabajar, pues que las fuentes, voy a hablar de las fuentes, ¿por qué? Porque puedo tener una o varias. En este caso tengo una, bueno, vamos a hablar de la fuente, porque siempre va a quedar una. Eso es un hecho. Entonces no voy a hablar de la, sino de la fuente de excitación se iguala a cero. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo igualo mi fuente de excitación a cero? Pues mi expresión que yo tengo aquí va a quedar como, pues me va a quedar que la derivada con respecto del tiempo, o D, va a ser más R sobre L por la corriente, y le voy a agregar una H para establecer yo y no equivocarme que esta es mi solución homogénea, es igual a cero. ¿Sí? Y con ello, ¿qué logro? Pues ya logro tener una ecuación diferencial de primer orden homogénea, cuya solución ya se sabe que la solución de cualquier ecuación diferencial homogénea de primer orden
me debe de dar una respuesta en la cual yo tengo una constante multiplicada por una raíz que para nuestro caso va a ser la d por el tiempo, por una constante multiplicada, perdón, por una exponencial elevada a una raíz que para nuestro caso va a ser d, para otro caso será una s, para otro caso será una p, para otro caso será la variable que sea, pero es una raíz multiplicada por el tiempo. ¿Preguntas o dudas? Todo bien, maestro. No, profe. Bueno, voy a continuar aquí abajo y seguido. Entonces, si despejamos a la D, ¿qué nos va a quedar? Cuando calculemos la D, este término que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Cualquier cantidad que divide a 0 es 0. Me queda D más R sobre L igual a 0. Como yo quiero la D, paso a R sobre L del otro lado, está positivo y nos queda con signo negativo. Y la D o la raíz sigue siendo R sobre L, que si se dan cuenta es exactamente el mismo resultado que cuando se hizo con la respuesta libre, porque yo no puedo cambiar el valor de la constante de tiempo independientemente de la respuesta que yo esté trabajando. Por eso nos queda lo mismo y entonces podemos escribir que la corriente homogénea va a ser igual a una constante por E a la menos R sobre L por T. Y ahí nos detendríamos porque las constantes se determinan con las respuestas totales y yo no he obtenido mi respuesta total, he obtenido una parcial de la total. Por lo tanto, en este momento no puedo calcular esa constante. Tengo que hacerlo con la respuesta total. ¿Y me falta quién? La solución particular. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Bueno, permítame en lo que envío la imagen. Y entonces voy a borrar porque ya tenemos la respuesta homogénea. Me faltó agregarle que estamos en un tiempo mayor que 0. Borré el menos, pero se me olvidó volver a regresar el más. Entonces, por favor, ustedes lo agregan cuando pasen el ejercicio a su libreta. Si es que lo pasan, claro está. Y entonces vamos con la solución particular. ¿Y qué hacemos siempre en la solución particular? Bueno, pues como es un caso especial, y este es cuando la respuesta que obtenemos está en función de la fuente y de las variables, que es una constante, entonces, por ello, decimos que en la solución particular, mi corriente que yo quiero encontrar, que le voy a agregar una P para decir que es mi corriente particular, ¿sí se ve ese marcador? Sí, ¿verdad? Va a ser igual a una constante. ¿Sí? Yo establezco ese criterio siempre en la solución particular. Como dependo de la fuente de excitación y ya tiene un valor fijo, entonces el resultado que yo obtenga pues, es una constante porque jamás va a cambiar. ¿Qué pasa entonces? Si estaba yo trabajando con mi ecuación diferencial, pues ¿qué me va a quedar? Tengo una ecuación que es D más R sobre L por la corriente particular ahora y va a ser igual a la fuente de excitación sobre la bobina. Regreso a mi ecuación diferencial. Quedamos que esta corriente particular es una ¿qué? Ahí está en el pizarrón. ¿Es una qué? Constante. Constante. ¿Y esto qué era? Que también está en el pizarrón. Una raíz o un operador. Sí, ¿y este operador qué está haciendo? Eso es lo que me interesa. ¿Qué representa este operador? Es decir, ¿qué operación representa esta D? Ahí está en el pizarrón todavía. Una derivada. Una derivada. ¿Y vamos a derivar a quién? A una constante.
una constante, ¿cuánto me va a dar eso? 0. Cero. Las derivadas de una constante es cero. Por eso este término se hace cero. Y entonces, lo que yo tengo pues, es que la resistencia sobre la bobina por la respuesta particular es igual a E sobre L. Al momento que despejo a la respuesta particular, solo nos queda como la fuente de excitación sobre la resistencia. La fuente de excitación ya tiene un valor único. La resistencia que estamos trabajando en tiempos mayores que cero también es un valor único. Por eso es un valor constante. No va a cambiar en tiempos mayores que cero. ¿Preguntas o dudas? No, profe. Bueno, todavía no hemos terminado porque no hemos podido encontrar la respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya encontramos la respuesta particular, bueno, vamos a tener que obtener nuestra respuesta total. ¿De qué manera? Pues ya sabemos que la respuesta en corriente debe de ser igual a la respuesta en corriente homogénea más la respuesta en corriente particular. Sustituyendo datos nos queda K por E a la menos R sobre L por T, que es la respuesta homogénea, más E sobre R, que es la respuesta particular. Y ahora sí, de esta expresión ya obtengo el valor de la constante. ¿De qué manera? Bueno, evaluando a I de T en un tiempo igual a cero. Detalle, aunque yo estoy diciendo que es en un tiempo igual a cero, ¿en qué tiempo yo estoy trabajando? Mayores a 0. Menores que Menores a cero. 0. Es decir, que este tiempo igual a cero no es cuando yo trabajé en un tiempo igual a cero, sino es en un tiempo mayor que cero porque estoy en este tiempo. Y quedamos que las condiciones iniciales, por eso muchas veces en videos de YouTube nada más les dicen, como la corriente en tiempos menores que cero debe de ser igual a la corriente en tiempos mayores que cero, y si no tuve condiciones iniciales, pues va a ser igual a cero, aunque aquí estoy evaluando en un tiempo igual a cero y me va a quedar I0, perdón, lo escribo, I0 es igual a K más E sobre R. En realidad estoy haciendo referencia a las condiciones iniciales, que como no las tuve, va a ser igual a cero, y entonces tengo que es K más E sobre R es igual a cero. Significa que ¿cuánto me va a dar el valor de K? Va a ser igual a menos E sobre R. Y entonces ya encontramos el valor de la constante, que repito, yo le estoy llamando K, en algunos libros le llaman C, en otros B, en otros A, o sea, eso ya es decisión de cada quien, pero le tenemos que dar algún nombre a la constante que queremos encontrar y por eso es K. Y como ya encontramos todo, por lo tanto, la corriente, que es la variable que encontramos, que con esa sola vamos a poder resolver cualquier circuito RL, respuesta forzada, ¿qué significa? Que antes que estábamos en clase sería la única ecuación que se tienen que aprender porque todas las demás ya lo saben y nada más es sustituir datos, y esta es la nueva porque no la conocían hasta el día de hoy, es la que se habría que aprender. Ahora que pueden sacar formularios, los pueden ver, y a veces uno no checa qué tiene porque no está uno enfrente de ustedes, y además la cámara cuando están haciendo el examen la colocan medio raro. Pueden hacer su formulario donde esta va a ser igual a menos E sobre R, que si tenemos en cuenta, pues tensión entre resistencia nos da intensidad o corriente, por E a la menos R sobre L por T más E sobre R y son amperes. Detalle, ¿qué le va a suceder a todas las respuestas
forzadas, vamos a llegar a un valor constante. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo tiende a infinito, este valor se hace cero y solo me queda en función de la fuente de excitación del circuito y la resistencia equivalente que me quedó. Y como esas no cambian, siempre va a ser el mismo resultado. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, sugerencias? No, profe, ninguna. Bueno, pues ya estaríamos llegando a qué? A lo que les había yo mencionado con la guía. El primer ejercicio de respuesta libre RC van a tener que hacer todo el proceso matemático, lo mismo que para el primer ejercicio de respuesta libre RL. En los RLC no, ahí ya trabajamos con las ecuaciones finales para no tener que hacer todo, pero en el RL y el RC sí. En las forzadas, el primer ejercicio RL de respuesta forzada de la guía, van a tener que hacer todo lo que acabo de realizar yo hasta llegar aquí, porque va a ser lo mismo, no puede ser distinto. Pero para el siguiente ejercicio RL que se haga, en tiempos mayores que cero, una vez que se logre tener a la fuente de voltaje, es más, díganme por favor, bueno, sería la fuente de voltaje. En este caso, ¿de cuánto nos quedó la fuente de voltaje? Por favor. ¿De cuánto quedó? 8.33333. 8.33333 volts. ¿Sí? ¿De eso quedó? No, es 33. Es 33. Es 33. Esto era la de corriente, ¿no? Entonces este es 33.33333 volts. Una resistencia de 4 ohms y una bobina de 10 milihenries. Una vez que ustedes ya hagan el segundo ejercicio de la guía, de todos los que estoy mencionando, para este circuito, cuando ustedes ya lleguen a él, que es el segundo ejercicio, ya no hacen todo esto. Simplemente tomamos la ecuación y le damos solución. ¿Por qué? Porque independientemente del circuito RL que se llegue, siempre vamos a obtener esta expresión para todos los circuitos RL. Por ello, para que no se les olvide qué se hace, el primer ejercicio sí escriben todo el proceso matemático hasta llegar aquí. Para el segundo ejercicio nos enfocamos en reducirlo, si es necesario, y una vez que se obtenga, únicamente vemos la ecuación y sustituimos datos. ¿Qué significa? Pues que esta solución nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Cuánto nos da 33.33333 entre 4, por favor? Va a ser 8 punto ¿qué? 8.33333. Así es, 8.33333. Por E, ¿cuánto da R sobre L, por favor? ¿Cuánto les dio R sobre L? R vale 4 y L vale 10 milihenries. 400. Sería entonces menos 400 T. Esta ya sería la respuesta y eso es lo que se Falta el tendría signo que hacer. menos. ¿Perdón? Le falta el signo menos. Sí, del primero, ¿no? Sí, gracias. Del primer término. Entonces va a ser igual a menos. ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a analizar qué pasaba en un tiempo igual a 0, que no lo hicimos aquí porque no teníamos este circuito. Teníamos un circuito diferente. Pero ¿qué pasa si tenemos este circuito en un tiempo igual a 0? Si en vez de tener todo este relajo, hubiéramos tenido ¿qué le hubiera pasado a este circuito en un tiempo igual a 0? Déjenme mandarles la imagen para que yo pueda hacer modificaciones
Quedamos que en un tiempo igual a 0, por eso no lo analizamos, porque no teníamos el circuito simple, apenas íbamos a llegar a él. Pero ahorita que ya lo tenemos, sí lo podemos hacer. ¿Qué comportamiento hubiera tenido la bobina en un tiempo igual a 0? Recuerden cómo se comporta la bobina en un tiempo igual a 0. Ya lo vimos. ¿En qué se convierte la bobina? En un circuito abierto. En un circuito abierto. Es decir, solo en un tiempo igual a 0. Voy a borrar esta parte, voy a conservar esta, porque ya llegamos a la solución casi. Si hubiéramos estado en un circuito, ¿por qué no lo analizamos? Porque no teníamos este circuito. Ahorita que lo tenemos, si T fuera igual a 0, hubiéramos trabajado en él, tendríamos la fuente, la resistencia y la bobina, como se opone a cambios bruscos, en el primer instante en el cual yo cerré mi interruptor y tenía yo este circuito, se hubiera comportado como un circuito abierto. ¿Qué significa? Que aquí, ¿qué puedo medir yo? Por tener un circuito abierto, ¿qué puedo medir en este caso? ¿El voltaje? El voltaje de la bobina. El voltaje de la bobina en un tiempo igual a 0 va a ser igual a la tensión de la fuente. Quedamos que el circuito está abierto, por lo tanto, la corriente en un tiempo igual a 0, ¿cuánto debe de valer? 0. Cero. Y si la corriente es 0, el voltaje en la resistencia, ¿cuánto debe de dar? En un tiempo 0. 0. Pero, bueno, cuando nosotros estemos sustituyendo datos, eso se debe de cumplir. Yo tengo esta expresión que está aquí abajo. Si el tiempo vale 0, ¿cuánto me va a dar la corriente? Si el tiempo vale 0, ¿cuánto va a dar la corriente? 0. Pero 0. Nos va a quedar 0. Se cumple. Si la corriente es 0, pues el voltaje en la resistencia, cuando lo calculemos, ahorita vamos a ver, también nos va a dar 0. Pero el voltaje de la bobina va a acercarse al valor de la fuente de excitación. ¿De acuerdo? O va a ser el valor de la fuente de excitación. Eso es lo que va a pasar ahora. Voy a borrar, pero eso es lo que teníamos que analizar. ¿Preguntas o dudas antes de que borre? no, profe. ¿No? Bueno, detalle. Ya encontramos la ecuación que es única y quedamos que va a ser igual, en este caso a esta que está aquí, que ya la tienen, pero para este circuito en particular, en el cual tenemos una fuente de voltaje de 33.33333, una resistencia de 4 ohms y una bobina de 10 milihenries, porque es con lo que estamos trabajando. Ya sabemos que para este circuito en particular, lo que vamos a obtener primero es la corriente, y la corriente va a ser igual a menos 8.33333 por E a la menos 400T más 8.33333, y estos son amperes. Ya obtuvimos la corriente, nos falta el voltaje en la bobina y el voltaje de la resistencia. Con este dato, ¿cuál de los dos voltajes podemos obtener sin ningún problema? ¿El voltaje de quién? De la resistencia. De la resistencia. El voltaje de la resistencia nada más es la resistencia por la corriente. Y para este circuito, cuando multipliquemos 8 por 4 y por todo lo demás, nos va a quedar entonces menos 33.332, porque estamos empezando con este dato, no con todos los decimales, por eso le vamos a quitar un 3, por E a la menos 400T más 33.33332, pero ahora son volts. ¿Qué va a suceder? Si mi tiempo vale 0, ¿cuánto me va a dar el voltaje en la resistencia? 0.
0 y quedamos que eso daba, ¿no? El voltaje de la resistencia se hacía 0. ¿Qué sucede para el voltaje de la bobina? ¿Cómo calculamos el voltaje de la bobina sin hacer operaciones? Nuevamente, ¿de qué nos auxiliamos? Pues de leyes de Kirchhoff de voltaje, en donde ya sabemos que el voltaje de la bobina más el voltaje de la resistencia menos la tensión de la fuente debe de ser igual a 0. Y entonces el voltaje de la bobina va a ser igual a la tensión de la fuente menos el voltaje de la resistencia. ¿Cuánto vale la tensión de la fuente? Aquí está, 33.330, perdón, 33.33333, que lo vamos a dejar en 32 para que no haya problema, para no tener inconvenientes. Ese sería el voltaje de la fuente. Menos el voltaje de la resistencia, menos por menos se hace más. Menos por más me da menos, que es el mismo de la fuente. ¿Qué le va a pasar a las fuentes? ¿Cuánto me va a quedar entonces el voltaje de la bobina? Únicamente nos va a quedar 33.33332 por E a la menos 400t. ¿Qué pasa si el tiempo vale 0? ¿Cuánto me va a dar el voltaje de la bobina? El voltaje de la fuente. Y fue lo que dijimos hace un momento, ¿no? Que el voltaje de la bobina, como quedaba un circuito abierto, era el voltaje de la fuente. En un tiempo igual a 0. Estas son las ecuaciones generales y a partir de aquí vamos a obtener las expresiones, las gráficas. ¿Preguntas o dudas? No, profe. ¿Preguntas o dudas? No, No, Bueno. profe. Entonces, por el día de hoy terminamos, no nos va a dar tiempo a hacer las gráficas. Continuamos el día lunes con las respuestas forzadas. Veríamos la respuesta forzada RC y una RLC para que vean la dificultad. Las demás las hago en video para que ustedes la puedan repetir las veces que sean y no perdamos tanto tiempo aquí en Zoom, porque el problema es matemático, no tanto eléctrico. El problema eléctrico se resuelve a partir de ahorita que ya tenemos la ecuación de la corriente, que era matemático el desarrollo, nada más para que ustedes estuvieran seguros de por qué es esa la expresión y no es alguna otra la que tenemos que usar. Entonces, si no hay preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios, nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Ya sé que no es viernes, pero pues yo mañana no los veo, por lo tanto sería como viernes para mí el día de hoy con respecto a ustedes, no porque sea viernes. Entonces, que descansen y tengan un excelente fin de semana. Pasen los ejercicios a su libreta para que no se les junte el trabajo. Claro, profe. Bueno, hasta luego. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Gracias. Hasta hasta luego, luego, profe. profesor. Hasta luego. Que Hasta descansen. luego.